Medidas administrativas de protección en caso de violencia. En el marco de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentan esta guía para el otorgamiento de medidas administrativas de protección, con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales de las juntas cantonales, tenencias políticas y comisarías nacionales, así como contribuir a la garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres diversas. Las medidas de protección inmediata. Son medidas administrativas de carácter inmediato y provisional que se otorgan cuando existen en cualquier amenaza y vulneración al derecho que tienen las mujeres de vivir una libre violencia, como es el artículo 47. Las propias víctimas de cualquier tipo de violencia o cualquier persona que tengan conocimiento de actos de violencia pueden solicitar este tipo de medidas contempladas en el artículo 51. Estas no requieren el patrocinio legal y la solicitud que presenta directamente. Las juntas cantonales de protección de derechos de las tenencias políticas son competentes para conocer estas solicitudes y otorgar medidas de protección inmediata. Donde no existen juntas cantonales de protección de derechos, las solicitudes serán atendidas por las comisarías nacionales de policía. No se tomará en cuenta la circunscripción territorial para atender una solicitud de medidas de protección inmediata. Valoración del riesgo y de las condiciones específicas de las víctimas. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres dispone que la instancia que otorgue las medidas administrativas de protección inmediata utilice los parámetros de valoración de riesgos establecidos en su reglamento, el artículo 43, y la condición de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género. La finalidad de utilizar los parámetros de valoración tanto de riesgo como de las condiciones específicas de las víctimas al momento de otorgar las medidas de protección es únicamente para especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que deben cumplirse las medidas que se otorgan, así como conocer si la víctima requiere atención prioritaria. Las medidas inmediatas de protección se otorgarán a las mujeres víctimas, sin importar que tengan un proceso legal en la justicia ordinaria o en la justicia indígena. Recuerde, las medidas administrativas de protección se dispondrá de manera inmediata cuando haya vulneración a la integridad de la víctima. La agresión llega la agresión física, psicológica y sexual. Suele ser la fase donde la mujer denuncia o pide ayuda. El ciclo de la violencia en la pareja es un círculo perverso que ocasiona mayor riesgo de escalada de la violencia y puede ser fatal. ¿Cómo prepara el espacio de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género? Garantizar que las tenencias políticas estén disponibles para todas las víctimas, sin excepción de ningún tipo. Tomar en cuenta que la discriminación y violencia de género pueden incrementarse con la presencia de otras condiciones, como orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de movilidad humana, discapacidad, origen étnico, ocupación, situación económica. Ofrecer accesibilidad física para diversos grupos destinatarios, analfabetos con discapacidad visual, física o que carezca de condición ciudadana. Medidas para detener la violencia. Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de alejamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido alejada de éste por el hecho violento o así lo solicite con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. A solicitud de la víctima se ordenará la inserción con sus dependientes en un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad. Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio a sus hijos o hijas o personas dependientes de la misma. Prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación, amenazas y coacción a la mujer
que se encuentra en situación de violencia o cualquier integrante de su familiar. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituye una amenaza para la integración física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. Disponer las instalaciones de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos en alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento y retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia y en casos de haberlos ocultado, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata. Disponer cuando sea necesario la flexibilidad o deducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal. Todas las que garanticen integridad de las mujeres en situación de violencia. Gracias.